Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Saludos y bendiciones. Mi nombre es Abner Flores, misionero de Palabra de Vida. Y hoy vamos a tener nuestro devocional en Hechos 10, 1 al 8. El libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo obrando para hacer cambios profundos en los corazones de las personas y poner un fundamento en la difusión de las buenas nuevas. Y el pasaje en el que vamos a reflexionar el día de hoy es un eslabón de una cadena de acontecimientos que conecta a individuos para propósitos que van más allá de su entendimiento. ¿No te ha pasado que a veces te encuentras en situaciones que no entiendes? ¿Te encuentras en un lugar compartiendo con personas que no conoces? ¿Estás haciendo cosas que no habías planeado? ¿O tal vez se ha caído un prejuicio? ¿O te sorprendes cuando sin pedirlo recibes una bendición inesperada? Bueno, en estos minutos juntos vamos a ver qué tiene Dios para nuestras vidas. Previo al capítulo 10 del libro de Hechos encontramos diversos milagros, como en el capítulo 8. Vemos la predicación de las buenas nuevas a los samaritanos, vemos un funcionario público entendiendo la verdad de las Escrituras con la ayuda de Felipe. En el capítulo 9 vemos el cambio radical de un perseguidor de la iglesia a seguidor de Jesús. Vemos también un gran milagro como lo fue el de la resurrección de Dorcas. En estos acontecimientos podemos ver claramente actuando la obra de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, se agrega un equipo más a la iglesia, Pablo. Vemos desarrollar un ministerio sin acepción de personas con los samaritanos. Vemos la importancia de aclarar las escrituras para los que no entienden, el caso de Felipe y el eunuco. Y vemos la fe de las personas que creen, en la resurrección de Dorcas. Para aprender más de lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, no podemos desconectarnos de lo que ha venido sucediendo y lo que va a suceder después del versículo 8. Para mí, entender el cuadro completo me ayuda a ver mi propia vida y tener la seguridad de que Dios trabaja en equipo. Todas las personas de la Trinidad, situaciones, siervos que pueden estar cerca o distantes, y hasta saber que el hecho que estén en el lugar determinado o estés en un lugar determinado tiene un propósito más alto. Hoy veremos cómo se rompen paradigmas. Pensemos que en la mente de un judío de esa época era algo muy difícil pensar en el bienestar de un romano o un samaritano o un gentil. Inclusive era un término despectivo para mencionar a cualquier persona que no era judía. Ya sea porque al leer las escrituras hayan hecho una interpretación alejada del corazón de Dios, o sean personas que tenían un prejuicio o un nacionalismo que podemos ver muy claramente en todo el primer siglo. Pero si somos sinceros tú y yo, nos damos cuenta que tenemos un poco de esto. Tenemos muchas veces presuposiciones. Estas presuposiciones pueden evitar obedecer a Dios y sujetar nuestra voluntad para servir a un propósito mayor. En Hechos 10, 1 al 8 tenemos detalles especiales respecto a estos personajes. Cuando comenzamos a leer el versículo 1 vemos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un centurión que vivía en Cesarea de Marítima, donde Herodes el Grande en el siglo I había hecho una gran ciudad con arquitectura romana. Esta era la residencia de Poncio Pilato y Cornelio tenía su base ahí. Él tenía un alto cargo táctico y administrativo. Era un hombre de responsabilidad e influencia en un lugar donde será considerado la columna o la espina dorsal del ejército romano. Pero lo más importante que podemos ver y que resalta la Biblia es que era un hombre que buscaba a Dios y este Dios salió a su encuentro. Cornelio era lo que podemos llamar hoy un prosélito o un simpatizante del judaísmo. Había dejado el paganismo y vivía conforme a las costumbres judías más elementales. Al final se resalta que oraba a Dios siempre.
Y este elemento hace una gran diferencia, ya que nos describe a una persona que busca a Dios de forma sincera y vivía conforme a ello. En el versículo 3 dice: Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este ángel de Dios vino a ser a la vida de Cornelio la respuesta a las oraciones y la guía no esperada para tener la salvación. El ángel resalta dos cosas importantes: la oración y las limosnas. Si lo ponemos de esta manera, él resalta la acción vertical que tenía ante Dios y la acción horizontal para con el prójimo. ¿Recuerda las preguntas que le hicieron los fariseos a Jesús en Mateo 22? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Y la respuesta del maestro fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Es un gran desafío tener una vida piadosa y muchas veces no comprendemos lo que esto significa, pero la palabra de Dios hoy pone como ejemplo dos acciones de un hombre que lo tenía todo: dinero y poder. Y Dios lo escuchó. ¿No te gustaría tener este tipo de comunión? Una que te lleve a buscar contemplar la magnificencia de Dios y que como resultado tengas una vida de acción para los que te rodean y tienen necesidad. A mí sí, pero algo he descubierto, y es que es una práctica constante de pedir a Dios que diariamente escudriñe mi corazón, me ayude a escudriñar mi corazón y me ayude a ver si no hay camino de perversidad en él. El versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado que les asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora pensemos. Luego viene un acto de obediencia, un paso de fe que envía por un hombre que no conocía 48 kilómetros al sur por la costa de Israel. Pedro estaba en Jope, lo que es actualmente Tel Aviv. En nuestros tiempos, esta distancia no parece mucho, pero en el siglo I significaban 10 horas de camino. Piénsalo, ¿tú lo harías? Creo que sí, si te lo pide un amigo cercano. Yo lo haría también. Esto es lo lindo de la comunión con Dios. Lo que nos pide en beneficio nuestro o para su obra no es cargoso. Es una gran aventura en la que vamos a crecer en fe y en comunidad conociendo a hermanos preciosos. Pero también podemos aprender algo importante que Pedro entendió y lo confesó más adelante en el versículo 34 y 35. Y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Veamos la historia desde este ángulo. Pedro abrió la puerta a los no judíos con la visita y salvación de Cornelio. Piénsalo. Dios usó al fanático más prejuicioso, a la persona más intolerante, al extremista más grande para llevar a cabo este plan. ¡Qué manera de cambiar el corazón! ¿Y tú o yo? Pensemos, ¿cuáles son tus prejuicios? ¿A qué cosas eres intolerante o en alguna manera extremista? Te invito a que puedas realizar un ejercicio donde examines tu vida y ve por dónde te ha llevado Dios, a qué cosas le has dicho no a Él. Y seguramente te sorprenderás de lo que Dios quiere hacer en ti para su honra y su gloria. Busca a Dios como a un amigo por el que te puedes disfrutar en Él y no por lo que Él te puede dar. Conéctate con el propósito que Él tiene para tu vida y seguramente disfrutarás de ser propicio a las necesidades de los que te rodean. Y dejo esta oración o este deseo para ti. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.